hay unas cuantas tendencias de la primavera 2026 que yo, y creo que muchas de vosotras, no nos las vamos a poner. Las vamos a pasar por alto, pero sí vamos a conocerlas. Creo que no son las más indicadas para nosotras. Conviene que las conozcamos y así evitamos esos fallos, esos peligros inminentes que nos amenazan y que nosotras, como somos muy listas y muy espabiladas, no nos vamos a poner porque ya no nos favorecen. Peligro inminente. La falda globo, esponjosa, corta, muy corta, inflada como una nube. No nos va a ir. ¿Por qué? Bueno, es sencillo entenderlo. Nos recuerda mucho a la infancia. Es el tipo de falda de pelele que se le pone a los niños y a las niñas pequeñas. Nosotras de pequeñas no tenemos nada. Es más, seguramente incluso las habéis llevado. Ahora, ¿qué pasa? Que además tienen el tiro bajo y son muy horizontales, muy cortas, marcan mucho nuestra cadera y nos acortan las piernas, llamando mucho la atención en la zona de los muslos y la zona de la cadera. No nos favorece. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner una falda con volumen, una falda globo, pero vamos a buscar que tenga la altura adecuada, que esa va a ser la rodilla o por debajo de la rodilla, nuestra amada falda midi. Esa te va de maravilla. Además, este modelo de falda coopera mucho para lograr esa silueta de reloj de arena que nos favorece, porque nos da volumen en la parte baja, se entalla más en la zona de la cintura y se abre hacia abajo. Es una silueta muy favorecedora. Los jeans de tiro ultra bajo, low rise o pelvic cut. El corte que empieza, el vaquero se apoya aquí. Donde empieza tu cadera, ahí. Olvídate, esto es una moda que en los 90, en los 2000, al principio de los 2000 lo hemos llevado, pero lo hemos llevado mucho. Lo que pasa es que éramos bastante más jovencitas, bastante más prietas y el pantalón cuando se apoya en esta zona, sobre todo el pantalón vaquero, no hace que te salga el Michelin por aquí, que no es nada favorecedor. Cuando eres jovencita lo soportas casi todo porque queda gracioso. Así ese Michelin que está estupendo, vamos a decir las cosas como son, pero para nosotras ya no está estupendo. Y este tipo de corte enfatiza mucho lo que es la cadera y acorta las piernas, cosa que no nos interesa, buscando una imagen más estilizada y en el fondo más elegante, que nos haga más sutilmente elegantes. Este corte no nos favorece. Es un estilo que vuelve con muchísima fuerza. Lo vais a empezar a ver, bueno, primero a las jovencitas, que es a las primeras que les llega, y a nosotras que vamos un poquito por detrás, pero también nos va a llegar. Yo lo voy a evitar, porque acuérdate cuando te ponías un cinturón también en esta zona, o sea, no solo llevábamos el pantalón de tiro muy bajo, sino que además nos poníamos un cinturón ancho, bien ancho, para enfatizar más esta zona. Olvídate de eso porque hoy en día no te favorece, no vas a parecer más joven. Es más, es una moda rescatada de esa añoranza que tenemos de la juventud y sabéis que eso es un peligro inminente porque pensar que vamos a ir más juveniles, cuidado, acabamos consiguiendo el efecto contrario. El pantalón vaquero que más te va a favorecer en este momento es el de tiro medio y alto porque además abraza muy bien todo lo que es la zona abdominal. Es la pernera, así se convierte en más larga y además si es ligeramente más ancha es todavía más estiloso. En este capítulo de añoranzas que retornan vamos a pasar olímpicamente de las baby tees, sí, las camisetas minúsculas infantiles. Todas esas camisetas muy pegadas, muy cortas y con dibujos infantiles, dibujos animados, olvídate. ¿Por qué? Porque normalmente empiezan o acaban en la zona del abdomen. No estamos ya para esas batallas, salvo que esa medida la vayas a utilizar para utilizar un pantalón o una falda de tiro muy alto, que vaya justo a la cintura, con un buen cinturón, por ejemplo. Entonces, bueno, puedes arriesgar que cuando levantes un brazo, bueno, pues se ve un poquito de carne, pero eso no importa. La cuestión es que no vamos a ir enseñando si el pantalón lo llevas por aquí, la camiseta por aquí. Esta zona en este momento es traicionera. Además, también suelen ser camisetas que tienen las mangas muy cortas y muy pegadas, muy estrechas. Y esta suele ser una zona, pues mira, a mí sinceramente me da igual que esté más descolgada, pero entiendo que hay veces que si te aprieta queda feo porque das un corte en el brazo y además eso visualmente no es nada estético. Manga muy corta, muy estrecha, muy pegada, muy corta, por aquí nada. Si además le añadimos esos dibujos, esos motivos infantiles, pues ya sabéis, es que realmente parecemos una señora mayor, que es lo que somos, con una camiseta que le hemos podido dar a un nieto, a una nieta o algo parecido, o que nos hemos metido en Bershka y se nos ha ido la cabeza. No, esas no.
Lo que sí te vas a poner es una camiseta de algodón un poquito grueso que te quede perfecta, ya sabéis, ni grande ni demasiado apretada. Es su sitio, que te dé un poquito de forma y que puedes combinar con la prenda en la parte baja que quieras y que te apetezca. Ya que he citado a Bershka, que es una casa de pronto moda española que pertenece al grupo Inditex, he de decir que esta camisa tan mona que yo llevo no es de Bershka, pero es de Stradivarius. Entonces son dentro de la cadena de Inditex, son tiendas que llevan prendas muy apropiadas para jovencitas y que nosotras muchas veces podemos encontrar prendas interesantes. ¿Por qué me he cogido yo esta camisa? Bueno, pues dentro de esta tendencia más de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, resulta que esta camisa es entallada y es una cosa difícil de encontrar hoy en día. ¿Cómo la voy a utilizar yo? Me la voy a poner con alguna falda y un pantalón, como os decía, de tiro alto y con volumen. Para hacer ese juego de contrastes voy a llevar una prenda más estrecha en mi talla, más fijaros la camisa, me voy a levantar los cuellos, más adelante abriré los puños, detalle súper estiloso, y entonces queda ese efecto entallado con estilo y volumen hacia abajo. En este caso sí que me gusta esta tendencia. El terciopelo tipo chándal Just Couture, sí, esos conjuntos de dos piezas que llevan una estrella en el trasero o aquí en la espalda o brillantina por todas partes, además a veces en colores ácidos, o sea, ya un rosa muy chicle, muy ácido, olvídate. Por un lado ya lo hemos llevado y por el otro resulta que vas por la calle y vas gritando: esta es mi ropa de estar en casa de hace 20 años. ¿A qué te suena? Ya no estamos para esos brillos tan excesivos, sí para dorados con estilo y con clase, pero no ese brilli sintético que vas añadiendo te suma años, no te resta. Eso no nos hace más elegantes. La versión madura y la versión que nos interesa a nosotros son conjuntos de dos piezas en tejidos naturales y en tonos también naturales, como la arena, el beige, los tostados. Hay una gama de tostados preciosa, los azul marinos, incluso un gris bonito con un poquito de potencia puede ser muy elegante, y además son sofisticados y también muy cómodos. Esta temporada vais a ver que las transparencias son realmente transparentes, muy transparentes. ¿Cómo las podemos llevar nosotras con elegancia y con estilo? Pues existe por un lado lo que se llama el concepto segunda piel bajo estructura, que bueno, esto es muy sencillo de explicar. Te lo vas a poner, por ejemplo, un top muy fino de gasa, muy ligero, muy transparente, y encima te puedes poner un chaleco de un traje sastre y una blazer encima, de tal manera que lo que enseñas no es realmente el torso, sino lo que tú quieres enseñar. Queda muy estiloso. Esta es una de las propuestas de la pasarela. A mí la verdad es que me ha gustado. Otra manera de llevarlo es con longitudes dobles. ¿Qué quiere decir esto? También sencillísimo. Seguro que habéis visto colgado, por ejemplo, en algún Zara o en Mango, en una prenda que es absolutamente transparente, que puede ser un vestido camisero que dices, ¿se han dejado el forro? Pues no se lo han dejado. La idea es que tú te lo pongas sobre otra prenda, sobre todo con un top y un pantalón, y encima esa prenda transparente por encima, que ya os digo, puede ser tipo un vestido, tipo camisero, o puede ser solo una camisa. Ese juego que crea visual de espacio que hay entre la prenda que llevas dentro y esta prenda transparente que llevas fuera. Es una nota diferente, es un modo diferente de llevar las transparencias que se llevan. Otro modo de llevarlas que seguro que conocéis y que nos funciona divinamente es el tono sobre tono. Vamos a utilizar una ropa interior cuando es una blusa o es un vestido, ¿no? La parte superior, que no sea excesivamente transparente ni con muchísimos encajes, porque todo eso es ya como demasiado, ¿no? Saturas las transparencias. Yo creo que queda mejor es utilizar este tipo de ropa interior que están cortadas al láser. No voy a decir que es deportiva porque no es ropa, no son prendas deportivas, pero casi. Y en el tono de la blusa que vayas a llevar, por ejemplo, si es en un color, no sé, cereza, pues un sujetador en color cereza. Eso queda elegantísimo y muy estiloso. Es un modo de insinuar, sin insinuar tanto. Lo que consigues al superponer tono sobre tono es que la transparencia deje de ser piel para convertirse en la profundidad del tejido, y esto es un juego que está muy bien, tiene mucho estilo. Con las transparencias vamos a evitar el llevarlas muy pegadas sobre la ropa interior. Ya os digo, lo interesante es que haya un espacio entre nuestra ropa interior, que no debe de ser excesivamente transparente ni con mucho encaje. Va muy bien estos sujetadores o estas prendas o estos top que son cortados a láser, y que si lo llevas del mismo tono que la blusa o queda un efecto muy elegante. De esa manera sí que podemos llevar las transparencias.
Si vas a llevar una falda de gasa transparente, póntela con un suéter o con una chaqueta que te tape la cadera, esta zona que decimos que no nos apetece enseñar, y entonces se nos va a ver andando con ligereza las piernas. Eso queda muy chulo. Si vas a llevar una blusa de organza transparente, lo que te decía, lleva una ropa interior del mismo tono de la blusa. Queda súper chic. Si vas a llevar una gabardina, un trench transparente, ponte por ejemplo por debajo un look monocolor, un total blanco, un total arena, un total tostado, un total rojo, el que quieras, azul marino, va a quedar idealísimo. No caigas en la tentación de ponerte unos panties blancos, aunque se lo hayas visto a las danesas en la Semana de la Moda. No es para nosotras. Hubo una persona que sí supo sacarles partido y además le quedaban bien, porque dentro del protocolo que tenía que seguir, resulta que le exigían llevar medias y era Lady D. Pero como no somos Lady D, pues yo no me las voy a poner. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esta época que comentábamos y ponérnoslo ahora? Pues son los colores pastel, el rosa suave, el azul suave, que quedan muy bonitos, son muy favorecedores y nos iluminan. Las gafas de sol degradadas se vuelven a llevar. Olvídate de una montura blanca, por ejemplo, que también se lleva. Nosotras las vamos a buscar en tonos marrones, en tonos malva, que son súper favorecedores. Y un bolso muy típico de aquella temporada era la baguette. El bolso baguette sí que lo vamos a utilizar. Queda muy estiloso y muy elegante. Un remember con estilo. Todas las que habéis llegado hasta aquí, daros un día más las gracias. Las que estáis suscritas, pues os lo agradezco de corazón. Las que no, te puedes suscribir y nos vemos en unos días.